Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. El primer libro que he elegido para hablaros se llama The Wall by Jason Cheek. Os dejo en la parte de abajo en la descripción el enlace a su página web, donde van a aparecer todos los títulos de sus libros y también su impresionante catálogo de arte, donde aparecen dibujados muchos de sus personajes. Merece la pena verlos. No hay ninguna razón particular, aparte de que sea uno de mis libros favoritos. Simplemente que estoy intentando seguir la lógica del capítulo anterior donde os conté de qué iba la literatura con la que voy a empezar, la literatura de Light RPG, y os hablé de los diferentes subtipos que aparecen. Entonces voy a intentar encontrar autores que escriban historias de cada subtipo. En este caso concreto voy a empezar con la típica y prototípica de este género, que es las aventuras que tienen lugar dentro de un juego. Como ahora mismo el libro que estoy leyendo que tenga lugar en el juego es este, pues ahí está. Primer libro, The Wall by Jason Cheek. Y vaya libro. ¡Fua! Bueno, primero deciros que el autor es estadounidense y que vive en Alemania. Por tanto, los libros los vamos a encontrar en inglés y en alemán. Es autor de dos obras, dos series. La primera es The Last Paladin, de la que tiene escritos 2 volúmenes y que tiene de momento parada, de la que no vamos a hablar hoy. Y la segunda y principal, que es la que está escribiendo a toda máquina ahora mismo, es The Wall. La empezó a escribir en el 2018 y ya lleva 14 libros. ¡Buah! Os podéis imaginar a qué ritmo escribe. ¿El libro de qué va? Bueno, es una historia, como hemos dicho, en el mundo virtual, en un juego. El autor, cuando cuelga sus libros en Amazon, pone un disclaimer, y el disclaimer en concreto de este autor es magnífico. Yo recomiendo que os lo leáis porque cita tantas cosas que pueden suceder en el libro para advertir al lector que, bueno, te llama la atención. Primero, que sienta la necesidad de expresamente decir, oye, ojo, si no, que voy a hablar de esto por si causa algún problema a tu sensibilidad particular. Y por otro, ¿en qué sociedad vivimos? Madre, la de problemas que vemos por todas partes, lo frustrante que podemos llegar a ser y lo absurda que somos casi siempre. Bueno, dicho esto, vuelvo otra vez al principio. El protagonista se llama Jason, un jugador profesional que se gana la vida enseñando a otra gente a jugar a los juegos a los que juega o con las aventuras que va de sus juegos. En fin, ya conocéis, muchos de vosotros imagináis la profesión que existe hoy en día y que es uno de esos nuevos trabajos tan originales que han aparecido en los últimos años. El protagonista es líder de un pequeño gremio de amigos que llevan años jugando juntos. El gremio se llama The Revenant. Ellos invirtieron dinero en este juego en el pasado cuando empezó a plantearse, y llevan años esperando y por fin ha llegado el momento y el juego ha salido. Así que el libro empieza con la última partida en el juego en el que estaba jugando hasta ese momento y sigue ya enlazando con el comienzo en el nuevo juego. Es un juego que llevan esperando con mucho tiempo, como he dicho, porque es un juego que se publicita y todas las versiones de prueba que han sacado, todas las versiones alfa y beta hablan de lo mismo, que realmente ha cumplido expectativas. Es un juego de total inmersión virtual. Por fin es el juego que nos va a dar la sensación de que estamos en otro mundo. Esto también es muy común en este tipo de literatura porque se busca esto, es el sueño dorado de los jugadores. Yo no soy jugadora, pero os aseguro que estoy esperando tan impaciente como ellos a que esto se haga realidad si se hace un día. En este caso, la inmersión, el que va a entrar en el mundo, necesita un traje, un casco y una especie de cápsula que llaman el huevo. Es la principal inversión que tienen que hacer para hacer el juego. Esto también sale mucho en los libros, en esta teoría de las cápsulas que permiten acceso al mundo virtual y cómo serán y
qué funciones, beneficios, qué problemas pueden ocasionar o qué tipo de coste tendrán. El protagonista habla de que la cápsula les va a costar a cada uno unos $5.000, no está mal, pero ellos lo ven como una inversión porque, como digo, es un jugador profesional, lo necesitas, el nuevo juego, va a tener que apoquinar el dinero para seguir su profesión, y así lo hacen él y todos los miembros de su gremio con más o menos dificultades cada uno en función de la situación personal de cada uno. Como es un juego que se publicita como de inmersión total, que garantiza a los jugadores, esto provoca, pues muchas reacciones en el mundo, evidentemente muchos intentos de detener el lanzamiento del juego. Pierden, el juego es lanzado, pero lo lanzan con una advertencia: es un juego para solo adultos. ¿Por qué? Bueno, es un juego de inmersión total. Esto quiere decir, evidentemente, que el sexo y otras cosas van a ser posibles en el juego. Así que, cuanto menos esta clasificación. En el libro va a aparecer escenas de sexo. No es exactamente el centro de la historia, ni mucho menos, es más bien colateral, pero es parte de la vida emocional del protagonista. Así que vamos a tener algunas escenas. Estas escenas, más las escenas de violencia y muchas de las reflexiones que el protagonista hace a lo largo de la historia, y que a mí me parecen muy interesantes y que en muchos casos comparto, me llevan a recomendar este libro para mayores. Es decir, no considero que este sea un libro adecuado para menores de edad. Creo que va a encantar a la gente que venga del mundo del juego. Creo que vais a encontrar aquí muchas referencias y muchas bromas y muchos comentarios que vais a comprender mucho mejor que yo, que, como os dije en la introducción, no vengo del mundo del juego. Yo simplemente leo esta literatura. Para gente que no haya leído esta literatura, tal vez no sea el libro ideal para empezar. Os recomendaré otros un poco más adelante, pero es perfectamente factible empezar con este libro porque el autor explica muchísimo a lo largo del libro. Como digo, Jason y algunos de sus amigos, que son los jugadores profesionales que tienen en su gremio, deciden arriesgarse eligiendo el comienzo más difícil que hay en el juego. Y aquí nos hablan de 3 tipos de comienzo. Puedes empezar un comienzo normal, con unos atributos normales y con un nivel de percepción de dolor del 25%. Puedes pasar un examen físico y mental que te da mejores atributos, y puedes entrar al juego con un nivel avanzado que te da una sensibilidad del dolor, un nivel de dolor del 50%. Y por fin puedes elegir el duro, el comienzo hardcore, el comienzo pesadilla. Tienes que pasar la misma prueba física más intensa, física y mental, y entras al juego con un nivel de dolor del 75%. Es cierto, por tanto, que como un jugador pesadilla empiezas con ventaja. Tienes mejores atributos, pero tu comienzo va a ser brutal. Y no solo eso, si mueres antes de cumplir la misión inicial, la que te da el título de pesadilla, pierdes todo. Tienes que hacer un reroll. Tienes que empezar de nuevo con otro personaje. Así que, por un lado hay ventajas y por otro lado hay desventajas. En este libro en concreto no existe, el autor no plantea el tema de la compresión temporal de la que os hablé en el vídeo anterior. Se juega las mismas horas que vives. En este caso, las sesiones van a ser maratonianas. Os lo digo en serio, el protagonista juega 18 horas diarias prácticamente todos los días. Vamos por el libro 14, que es el día 25 del juego, y está manteniendo este tipo de jornadas que te dejan un poco ¡buah! No lo sé, cómo alguien puede mantener ese ritmo por todo lo que supone, sobre todo porque es muy intenso y muchísima acción, y hay acción muy violenta. No sé, mentalmente te lleva a preguntar qué estado acabas teniendo una persona que juegue con esta intensidad a un juego de las características que te ofrece el libro. O sea, te dice que tiene una intensidad y una realidad que te llevan en ocasiones a olvidarte que estás en un mundo de juego. No del todo. Esta es una característica de este libro, porque las mecánicas que aparecen muchas veces
te provocan una disonancia. O sea, por ejemplo, estás luchando contra un goblin y le atraviesas la cabeza con una espada y como no has acabado con su vida, o sea, todavía tiene puntos en su vida, sigue luchando. Eso es una imposibilidad en la vida real. Hay cosas que siempre te chocan, te dicen esto es un juego, no es real. Pero las relaciones, el mundo social, el aspecto del juego, las sensaciones que tienen los jugadores sí que llevan a provocar, esta confusión, esta sensación de que están en un mundo real. En general, el punto de vista va a ser el de Jason, pero a lo largo del libro veremos que ocasionalmente entra en juego algún otro punto de vista. Incluso tenemos pequeñas historias secundarias que aparecen a partir creo que es del cuarto o quinto libro, que te van contando otro punto de vista del juego y del mismo protagonista, visto desde la perspectiva de otros jugadores, porque juega mucho con esto, le gusta. El avatar del protagonista se llama Startum Ironworth. Me parece curioso, y os lo digo, que me confunde mucho, es el único caso que me he encontrado en el que utiliza el mismo nombre de protagonista para sus dos series. Es de lo más desconcertante, de verdad. Pienso, yo no lo sé, no lo conozco al autor, pero creo que viene del mundo de los juegos, es un jugador, y yo creo que esto lo ve como un avatar, tu avatar favorito que siempre llamas igual en todos los juegos, aunque juegues diferentes personajes. Entonces, cuando escribes las novelas, yo creo que ha hecho esto deliberadamente, pero confunde mucho, no lo esperas, es chocante, os lo digo. El protagonista selecciona como raza inicial un híbrido, es una mezcla de humano y elfo. En todos estos libros de juego, la selección de razas es muy importante porque las razas te van a dar unos atributos o unas características especiales que tienes. Por ejemplo, los elfos tienen visión nocturna, creo que los enanos también, pero los humanos no tienen visión nocturna. Esto es importante porque cuando la acción transcurre en una instancia o en ambientes subterráneos, que siempre aparecen en estos libros, no olvidéis los inmortales vestíbulos de Moria en El Señor de los Anillos, todo en un mundo subterráneo. Bueno, pues lo de la visión nocturna, la capacidad de ver en la oscuridad es muy importante. Así que suele ser algo que valoran mucho. Y si no lo tienen al principio, los protagonistas suelen luchar por conseguirla. Bueno, os lo digo a nivel de curiosidad. Me he ido otra vez de tema. El caso es que elige una raza híbrida. Esto va a ser importante por lo que os cuento a continuación. El autor va a describir un mundo muy brutal. Es un mundo muy realista y con profundas xenofobias. No son raras tampoco aquí, porque cuando se plantea que en un área viven razas muy diferentes, normalmente las relaciones no suelen ser buenas. Que conste que cuando hablo de razas, hablo de las diferentes razas de los mundos de fantasía, es decir, está el humano por un lado, los elfos, los enanos, los gnomos y cualquier otra que se les ocurra, o todos los posibles mestizajes que se puedan dar entre todas las razas de fantasía. No hablo de las razas humanas, o sea, el humano es humano. Y ahí es donde se plantea el problema, en prácticamente todos estos libros, cómo afrontar esto, y normalmente los protagonistas van a luchar contra esta xenofobia, este racismo intenso que aparece. Bueno, esto por un lado, o sea que él elige un avatar que es híbrido, es humano y es elfo. Por otro, y por la elección de la pesadilla en concreto que él elige, se encuentra con que su vía de magia, el tipo de magia que va a aprender es la magia oscura, con todas las connotaciones que esta tiene tradicionalmente la fantasía, en la contraposición de la luz y la oscuridad, que va a depender de la historia, francamente, porque en muchas de ellas toman el mismo punto de vista práctico que se toma en este libro. La magia oscura no es malvada, no es una magia mala. La magia es indiferente, es lo que tú hagas con tu particular tipo de magia lo importante, lo que te va a definir. Así que vamos a tener protagonista con un doble problema. Por una parte, pertenece a una raza híbrida, una raza mestiza, vamos, que casi parece destinado a ser el malvado de la historia, o al menos así lo quieren dibujar sus enemigos. El mundo. Bueno, el autor lo que elige como mapa del mundo
es una imaginaria península escandinava. Coge esa geografía y dice, bueno, creo mi mundo aquí, es un mundo imaginario, no tiene nada que ver con nuestro mundo, por favor, tenedlo en cuenta, y allí sitúa los diferentes reinos de las diferentes razas, siendo el norte donde viven las hordas, que son los malos del juego. ¿Contra quienes van a luchar? El mundo va a ser invadido por las hordas del norte. ¿Quiénes son las hordas del norte? Bueno, pues las razas malvadas clásicas. ¿Y quiénes son? Pues los goblins, los orcos, los ogros, los hobgoblins, los trasgos, ya sabéis. Lo que en la tradición original, heredada del Señor de los Anillos, eran las razas malvadas, la horda. Están situadas al norte y quieren conquistar el sur. Hay una línea de defensa en el norte, en la frontera, donde todas las razas que viven al sur están aliadas y luchan juntas para defender esa frontera, para luchar contra la horda, para evitar que la horda les invada. Pero ojo, eso no quiere decir que se lleven bien ni precisamente que haya mucho amor entre las diferentes razas. Al revés, el racismo, como te digo, es rampante y hay unos problemas y el protagonista se encuentra con unos líos entre su propia raza, la elección que ha hecho para su avatar, igual que él, otros jugadores, que conste que no es el único en tener una raza híbrida ni mucho menos, y entre las diferentes razas y los diferentes reinos. O sea, aparte de la enemistad normal de reinos vecinos, encima se añaden las razas, porque las razas se dividen en reinos. Está el reino de los enanos, reino de los elfos de la luz, reino de los elfos oscuros, el reino de los gnomos y el reino de los hombres bestia. En este libro, las razas principales que han salido hasta el momento son estas, y el enfrentamiento que hay entre ellas y las hordas del norte. Pero nos encontramos otro tipo de batalla también, porque estamos hablando de un juego, y en el juego hay otros jugadores. Los otros jugadores que pueden ser aliados, pueden ser neutrales o pueden ser rivales. Y desde un primer momento, ya heredado de los juegos anteriores, existe un gremio con el que el gremio del protagonista de Jason tiene particular problema. Es un gremio que se llama el Sindicato, es uno de los grandes gremios de los juegos, se supone, por lo menos del anterior juego, y empiezan fuerte también en The World, y empiezan muy mal porque en general el sindicato, con precisión, el sindicato es descrito como un gremio de peculiars. Recordad lo que os dije, los peculiars, aquellos grupos de gente, de jugadores que juegan para fastidiar a los otros. Derivan un especial placer de destrozar el juego de los demás. No solo de jugar por su cuenta, de cumplir sus misiones, sino además de impedirte que tú cumples las tuyas. Entonces, desde un primer momento, se va a dar un enfrentamiento con los jugadores que tienen esta actitud y entre ellos va a estar este gremio. Así que tenemos las batallas que va a luchar contra los monstruos, contra las hordas del norte, las batallas que va a luchar contra otros jugadores y luego también, como es un streamer, es un jugador profesional, todo aquello que juega, todo lo que él vive, él y su gremio, lo publican, aparece en los medios y por tanto tiene una reacción de la gente que le sigue a él o que sigue a sus compañeros, a los otros jugadores. Juega mucho con las percepciones que tienen los otros jugadores de cómo juegan. Porque, a ver, hay una guerra de lo que llamaríamos información y contrainformación entre él y los gremios con los que es enemigo. Y entonces los otros jugadores, pues depende de que vean, de qué canales sigan, pues están con o en contra de él. Algunos son neutrales, obviamente, de todo hay. Pero en más de una ocasión, él tiene problemas para cumplir sus misiones precisamente por las reacciones de otros jugadores. Y por tanto hay una constante mezcla entre lo que sería el mundo real a través de las percepciones de estos jugadores y el mundo del juego, el mundo donde se desarrolla la historia. Este juego que enriquece el libro desde mi punto de vista y lo hace muy interesante. Es el único, creo recordar que es el único libro en el que me he leído que juega con esto tanto. Porque normalmente sí que aparece mencionado, pero no al punto que este autor lo hace, la verdad. Tenemos también el tema de los NPCs, recordad aquellos personajes
que en principio están creados por la inteligencia artificial del juego y que por la mayor parte de jugadores no van a tener ninguna importancia porque son parte del escenario, como suele ser en los juegos normales, los juegos en los que de los que vienen habituados a jugar. Pero Jason, en el entrenamiento que hace previo al juego, tiene una experiencia con su entrenadora, una elfa que le enseña a utilizar las armas, en la que descubre que, o por lo menos le parece a él, que la elfa, que en principio solo está creado para entrenarle a él y desaparecer, tiene una percepción de que esto va a ocurrir, de que va a morir. Y esto le afecta profundamente ya de entrada, antes de empezar el juego. O sea que ya empieza con una sensación de que los NPCs de este juego, los personajes, los nativos de este mundo, quizás son algo más. Por lo menos le lleva a dudar. El comienzo es brutal, literalmente brutal. Aparece con su vestimenta y el armamento inicial directamente en un campamento atacado, un campamento de hombres, mujeres y niños que están siendo atacados por goblins. Los goblins los están matando, descuartizando y devorando vivos en algunos casos. Todo esto con una visión de realidad, de inmersión, o sea, quiero decir, no lo ves a través de la cámara, sino que te encuentras, oyes los llantos de los niños, los gritos, lo que está ocurriendo como si fuera verdadero. Y se encuentra con que él, con un nivel 0, se tiene que enfrentar para proteger a estos personajes que están siendo atacados contra 20 goblins de un nivel 10, liderados por un jefe de nivel 15. No os va a decir mucho esto para aquellos que no venís del mundo de los juegos, ni habéis leído esta literatura. Para los que vengan, creo que entienden, creo que esto transmite la brutalidad, no solo por la temática, que es lo que entendemos la gente que no venimos del mundo del juego, sino la diferencia de niveles y la dificultad del inicio. Recordad, el protagonista no puede permitirse morir. Si muere, pierde su inicio, tiene que empezar de nuevo a cero. Y a partir de aquí, de este inicio, se va a desarrollar un libro trepidante, de acción constante. De hecho, me atrevería a decir ¿qué es lo que menos me gusta de este libro? Precisamente el tiempo que se desarrolla, la velocidad de la historia. ¡Jolín! Es que es un ritmo de juego, no te deja respirar. Hay veces que quieres decirle al protagonista, por favor, para un momento, no sé, tómate una cerveza. No vayas corriendo de un lado para otro constantemente. ¿Qué es lo que ocurre? Porque el ritmo es un ritmo de juego. Tiene que ocurrir muchísimas cosas en las horas que se está jugando. Cada hora es importante. Y más en un personaje que se gana la vida con esto. No se puede permitir hacer cosas que no sean interesantes. No porque es su modo de vida y además tampoco por el modo que tiene de jugar. Así que prepararos a correr de un lado a otro, a cumplir misiones sin fin y a disfrutar como enanos de The World. Os recomiendo First Login, The World, Book One, by Jason Che. Hasta otra.